Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Felipe Orozco, pertenezco al programa de Ingeniería Agronómica y hoy vengo a hablar sobre medidas de tendencia central y dispersión. Eh, no me deja mostrar mi carnet estudiantil. La cámara aquí está, con el código 2020-21-10-16. Y vamos a hablar sobre medidas de tendencia central y dispersión. Seguimos, tenemos la tabla de contenido, que aquí está todo lo que vamos a hablar en el video, sobre qué es la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar. Comenzando con que es la mediana, pues la mediana es el valor que se ocupa en el lugar central de todos los datos cuando están en orden de menor a mayor. Tenemos que organizarlos y de ahí mirar dónde tenemos la mediana. Esta se representa por la letra M mayúscula, E minúscula, y esta solo se puede hallar para variables cuantitativas. Características de la mediana, pues algunas de estas características son que son operaciones muy sencillas para realizar. La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. Generalmente los valores son enteros y no se puede calcular aunque los números se encuentren arriba o abajo, no tengan límite. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la mediana? Pues la ventaja es que es fácil calcular si el número de observaciones no es muy grande, no se ve influenciada por valores extremos, ya que solo influyen los valores centrales, y se puede calcular para cualquier tipo de datos cuantitativos. Y desventajas es que hay que ordenar los datos antes de terminarla y es un poco tedioso al momento de estar haciendo los cálculos, y no se utiliza todas las observaciones en el cálculo que se va a hacer. Un ejemplo simple de lo que viene siendo la mediana, pues ordenamos los datos de menor a mayor. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. En este caso vemos que tenemos este ejemplo de 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. La mediana es 5, porque está en toda la mitad de los datos. Y si la serie tiene un número par de puntuaciones, la mediana es la medida entre los datos, las dos puntuaciones centrales, o sea, entre los dos datos centrales se suma y este se divide entre 2 y la mediana es el resultado de este. Ejemplos de la mediana, pues encontramos que en un conjunto de números, esta serie de números, primero ordenamos en orden ascendente y tenemos que hay 8 números en el conjunto, o sea que es un número par. Así se encuentra el promedio de los dos números medios entre 10 y 24. Como dije anteriormente, se suma y se divide entre 2 y la mediana de este ejemplo es 17. Ahora seguimos con la media y la moda. Pues la media es el valor promedio del grupo de datos, es decir, la cifra que se obtiene al sumar todos los datos y dividirlos entre sí. Y la moda es el valor que aparece más seguido en un conglomerado de datos. Y este también, si se llega a tener dos números que se repiten igual en un mismo grupo, se puede tener dos modas, que sería una moda bimodal. Seguimos con características de la media y la moda. Pues tenemos que características de la media: se consideran todas las puntuaciones, el numerador de la fórmula es la cantidad de valores, y cuando hay puntuaciones extremas no se tiene representación exacta de la muestra. Y características de la moda, pues es una muestra muy clara, las operaciones para determinar el resultado son muy fáciles de elaborar y su resultado se puede representar tanto en valores cualitativos como en cuantitativos. Ventajas y desventajas de la media y la moda. Como todos tenemos ventajas y desventajas, pues acá también es el caso. Ventajas de la media, pues se emplea un cálculo de toda la información disponible, se aprecian las mismas unidades que la variable en estudio, es el centro de gravedad en toda la distribución, representando a todos los valores observados, y es un valor único, no se varía. Es útil para llevar a cabo procedimientos estadísticos para la comparación de exactitud de varios conjuntos. Y desventajas de esta, se va adversamente afectada por valores extremos, perdiendo representatividad. Si el conjunto de datos es muy grande, puede ser tedioso su cálculo manual,
no se puede calcular para datos cualitativos y no se puede calcular para datos agrupados que tengan clases de amplitud indeterminada. Ahora con la moda, ventajas de la moda que no requiere cálculos, solo para datos no agrupados podemos observarlo a simple vista, podemos ver cuál es la moda en un grupo. Puede usarse para datos tanto cualitativos como cuantitativos, es fácil de interpretar como dije anteriormente, no se ve influenciada por valores extremos y se puede calcular en clases de amplitud determinada. Desventajas de esta que para conjuntos pequeños de datos su valor no tiene casi utilidad, o sea, es decir que la moda no es muy útil en un caso, a veces. No utiliza toda la información disponible, no siempre existe si los datos no se repiten, es fácil de interpretar si los datos tienen 3 o más modas. ¿Cómo se calcula la media? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se mueve la media, tenemos un conjunto de 8 números, estos se suman y se dividen entre 8, dando 6,75, siendo esta la media de la muestra, que aquí tenemos la fórmula de que la media es la suma de todos los datos dividido por el número de datos. ¿Cómo se calcula la moda? Pues la moda a simple vista la podemos observar. Ejemplo, observamos que hay un conjunto de números donde vemos que el 2, el 3, el 7, el 10 y el 12 solo aparecen una vez, pero que el 5 y el 9 se repiten, pero el 9 se repite una vez más que el 5, o sea, se repite 3 veces, por lo tanto el 9 sería nuestra moda en este ejemplo. Ahora, otro tema, la varianza y desviación estándar. Pues la varianza es la medida de dispersión más utilizada junto con la desviación estándar, y esto es una medida fiable a la hora de analizar los datos de una distribución. Al compararlos con la media, se puede reconocer la presencia de valores atípicos o datos distantes, que son los que pueden estar por fuera de esta. Y el cálculo de la varianza es necesario para calcular la desviación estándar. Esto lo vamos a observar más adelante en un ejemplo que traigo. Ventajas y desventajas, pues ventajas que la varianza se utiliza para ver cómo se relacionan los números individuales dentro de un conjunto de datos, y otras que también se diferencia por tratar a todas las desviaciones de la media como si fueran iguales. Independientemente de su dirección, la desviación al cuadrado puede sumar 0 y dar la apariencia de que no hay variabilidad de datos. Y una desventaja de esta es que da más peso a los valores atípicos, o sea, entre los números más alejados también se toma. Al elevarlos al cuadrado, esto puede secar los datos o el resultado que tengamos. Y otro inconveniente es que el uso de la variancia es que no es fácil de interpretar al emplear principalmente para la raíz cuadrada, ya que esta nos dará valores muy elevados, como dije anteriormente. ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí tenemos la fórmula, que es variancia, x es término del conjunto de datos, la media de la muestra que la tenemos que tener, pues sabemos que esta es la sumatoria, y n es el tamaño de la muestra. Aquí tenemos el ejemplo, donde tenemos unas edades, tenemos acá la fórmula y la media, que sabemos que suma y se divide. Ahora se elevan los datos al cuadrado, el número de datos por el promedio del cuadrado, se restan y se suben al cuadrado, y esto se divide por el número de datos, esto dándonos 1,04 años al cuadrado. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, como dije anteriormente, la necesitamos para la desviación estándar, debemos tener la varianza, que acá solamente es aplicar raíz cuadrada y ahí tenemos el resultado. Muchas gracias.